está denunciando el Papa Francisco, le está hablando directamente a las políticas de Javier Milei. Hoy el Papa habló del diablo. Tomó una decisión de jugar políticamente en la realidad argentina que me parece no había tomado de otra manera, o por lo menos no lo había tomado hasta este momento. Referido a la represión puntual, un comentario muy puntual sobre la represión o las políticas represivas. La frase es tremenda, porque son esas frases que no hay que decir y que después quedan grabadas. A Argentina no le fue mal por casualidad, le fue mal porque era un mal alumno. Ahora Argentina es un buen alumno. Si todos ustedes se convencen de esto, sacan sus dólares del colchón, se animan a invertir. Pide que le defina el tipo de armamento y todo el armamento que llevaron los agentes a esta marcha. Sí. Esta semana hubo un dictamen muy importante, que es la apertura de una investigación que va a avanzar en determinar las responsabilidades en los abusos de las fuerzas de seguridad en la manifestación contra la ley Vázquez. Empiezan a cerrar kioscos, empiezan a abrir kioscos de cadena. ¿Qué está pasando con el consumo? No se vende nada. Lo que vemos es que este año fue una caída terrible. Hay una marca que tiene el 70-75% de todos los productos que yo tengo en el kiosco. Sí. Me aumentaron de un día para el otro 50 y 60%. Somos el mejor alumno. ¿El mejor alumno de quién? Yo creo que él habla del mismo. Cuando fue mal alumno es porque el fondo le dijo, cuidá los dólares, los reventó todos y ahora se porta bien y ahora está cuidando el superávit fiscal. Yo creo que Caputo se olvida de varias cuestiones. La primera es que todos los que están conduciendo las pymes en el interior productivo de la Argentina son hijos, nietos de inmigrantes, en su mayoría, que ya vivieron la plata dulce en la época del 82, que vivieron la época del 90. Si no hay políticas que afiancen la justicia social, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender. Y cuando hablo de justicia social, ustedes saben, la definición del presidente Javier Milei respecto de justicia social es que es una aberración. El diablo entra por el bolsillo, no se lo olviden. Está hablando de los sectores realmente ricos del mundo, pero en una referencia muy concreta a lo que está pasando en la Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Lo que está pasando en Córdoba es devastador, es una catástrofe. Es momento de estar con todos los recursos disponibles para atender esa situación. Es intransferible lo que debe estar viviendo la gente del Valle de Punilla y todas las localidades que están afectadas en este momento por un incendio, que ya nos vamos a ir con Ale Pueblas, que está en cobertura para todo el canal, pero en las próximas 48 horas se dice que la situación no va a mejorar. No es momento de encuadres conceptuales, no es momento de sacar reflexiones de índole política, pero sí para advertirles, mientras observamos esta situación y nos ocupamos de lo urgente, sí advertir que lo que está ocurriendo en Córdoba es un escenario en el que se pueden analizar algunas directrices del gobierno nacional. Primero, el rol del Estado frente a situaciones como esta. Segundo, el rol del Estado con las provincias, en términos de los recursos, el aporte en infraestructura, en distinto tipo de obras públicas, por ejemplo. Tercero, bueno, ¿el equilibrio fiscal a base de qué? ¿Cómo se llega al equilibrio fiscal, al equilibrio de las cuentas? ¿Por qué? Bueno, porque hay subejecución de presupuestos que en algunos casos afectan directamente a esta situación. Es decir, son todas situaciones que quizá en el momento de la urgencia no las vemos conectadas, pero que cuando pasa, ojalá pase muy pronto toda esta situación y ya siendo una catástrofe se quede ahí, ahora lo vamos a charlar por supuesto, pero que después hay que sacar algunas conclusiones sobre qué sentido tiene el Estado, de qué se tiene que ocupar, dónde van los fondos y cuántos recursos se necesitan para advertir situaciones que en medio de un cambio climático tan apabullante y con tantas muestras, evidentemente se pueden prevenir. Nos vamos con Ale Pueblas. Ale, ¿cómo te va? Muy buenas noches, estamos en vivo. ¿Dónde estás en este momento y cuál es la situación? Pablo, la situación es crítica. Estamos a metros nosotros de donde es el foco de incendio. Nos tuvimos que alejar por una cuestión de que había cambiado el viento y nos empezó a llegar el humo. Las vías respiratorias son complejas, por eso que tuvimos que ponernos un poco a resguardo. Pero mirá estas imágenes, Pablo, son verdaderamente terribles. Son de hace segundos nada más que tuvimos el privilegio de poder enfocarlas y después tener que huir de ese lugar. Justamente no estábamos en vivo, estaba terminando el programa anterior y pudimos acercarnos lo más posible a las llamas, simplemente para mostrar y para que entendamos la catástrofe que está viviendo gran parte de Córdoba. Hay personas que están abandonando sus viviendas, que luchan hasta último momento, luchan hasta que se queman. Cuando se queman, saben que ese es el punto donde dependen la vida y la muerte para poder escapar.
Después vimos centenares de animales muertos. Los escuchábamos aullar hasta que lamentablemente dejaban de pelear y se entregaban al fuego. Nos tocó ver viviendas consumidas por las llamas y nos tocó vivirlo en primera persona. Nosotros tuvimos que huir prácticamente alrededor nuestro una pared de fuego para poder salir de ese lugar. Bueno, la situación es esa. Ha aumentado el viento, no hay vísperas de que va a llover. Y recién hablabas de la parte política. Sí. El gobernador, hoy cuando lo pude entrevistar, insultó a quienes provocaron esto. A viva voz en cámara. Y no solamente eso. Agradeció colaboración de provincias, las cuales tampoco tienen la misma bandera política, pero que se están sumando y que están mandando a sus equipos de bomberos para tratar de sofocar las llamas. Ale, déjame preguntarte, nos quedó claro, te tuviste que correr porque ya la situación era realmente muy difícil de respirar y de atravesar. ¿A cuánto estás del fuego, más o menos? Nosotros ahora nos alejamos a unos 4 kilómetros a contraviento de los focos de incendio y nos pusimos detrás. Ahora ustedes no van a ver, pero mira, va a girar Diego. ¿Ven el cerro que está allá? Nosotros nos corrimos del cerro, por más que los tapen. Todo eso rojo que ven, sí, está todo encendido. Nosotros cruzamos el cerro para tratar de respirar un poco del aire que nosotros desde las 8 de la mañana estamos respirando humo y respirando ese diferente aire y hoy lo sentimos. Cuando empezamos a salir sentíamos ya las fosas nasales tapadas y alguna dificultad en la respiración, por eso decidimos cruzar el cerro, ponernos del otro lado para respirar un poco de aire limpio y sí tratar de descansar y en primeras horas de la madrugada volver a estos focos de incendio para saber cómo están las personas y demás y cómo está gran parte de los cerros que estaban desapareciendo. Nosotros nos tocó ver en vivo el día domingo un cerro lleno de árboles, de plantas, con mucha vida y casas, y a las 3 horas, cuando casi nos agarra el fuego a nosotros, ver algo muy similar al desierto, color gris, desolado y absolutamente nada. Le pregunté al gobernador si esto tenía algo que ver con proyectos inmobiliarios. Él dijo que no, pero los vecinos siguen insistiendo con que esto es para bajarle el precio a la tierra y después hacer complejos inmobiliarios para ponerlo a la venta. Ale, hoy pude charlar con varios colegas allí en Córdoba y decían, próximas 48 horas la situación no va a mejorar, ni mucho menos por el tema de los vientos, no hay lluvias a la vista y el fin de semana se esperan nuevamente muy altas temperaturas. Me decían, bueno, la situación está a la espera de un milagro. ¿Cómo se está viviendo ahí? ¿Qué es lo que te pueden contar? Jueves y viernes... Sí. Sí, jueves y viernes va a ser crítico. Jueves y viernes se esperan ráfagas de viento muy fuerte, se espera un frente de calor, obviamente que va a llegar a Córdoba, pero acá no importa si hace frío o calor. Acá lo grave es el viento. Hoy a la mañana hacía 9 grados, se recrudecieron los focos por el viento. Ya no importa el calor o que una botella prenda algo, no, ahora el problema es el viento. Por más que haga frío, si hay viento el fuego se enciende. Hoy a la tarde empezó a haber viento y se recrudecieron prácticamente 7 u 8 focos que ya habían sido apagados. Por eso nos empezaron a rodear las llamas en un momento. El viento hacía migrar la ceniza a lugares donde no tenían alcance. Bueno, hoy la situación fue muy grave. Ahora, lamentablemente, hay que decirlo, se esperan los próximos días mucho más viento. Por eso están intentando ahora... Mira, cuando empieza... Venite, acercate acá, Diego, aunque quedes prolijo. Miren cómo empieza a recrudecer. Eso rojo no es el amanecer que les va a mostrar Diego Traferi. Eso que les va a mostrar Diego Traferi, aunque quede desprolijo, son las llamas que están llegando a la cima de ese cerro. Nosotros nos pusimos de este lado para estar a salvo, para que las llamas no lleguen, y ahora están llegando a la cima de ese cerro. Eso rojo que ven son las llamas avanzando sin piedad. Ale, un gran abrazo y por supuesto cualquier cosa estamos en contacto. Fuerte abrazo, Pablo, y atención con esto, hay que avisarle a la gente que venga o que esté de vacaciones y demás, que libere la ruta 38. Que no utilice la ruta porque es la principal ruta. Primero, la más afectada y la que usan los bomberos para transportarse. Claro. Así que traten de liberar, si pueden, por favor, la ruta 38. Buen dato, Ale. Un gran abrazo. Allí estaba Ale Pueblas, en la cobertura de una catástrofe que se sigue recrudeciendo, que por las expectativas que hay respecto del tiempo, de la temperatura, pero sobre todo los vientos y la ausencia de lluvia, va a empeorar. Yo les decía, en este momento es momento de urgencia, es momento de que todos los recursos estén disponibles para que esta situación se aplaque lo más posible a la espera de mejora de condiciones. Hoy temprano me decían los esfuerzos que están haciendo los brigadistas, los aviones hidrantes, los helicópteros, en algún punto son en vano. Por supuesto que se tienen que hacer, pero la escena es de tal magnitud que los esfuerzos parecen hacerle cosquillas a un fuego que es realmente impiadoso. Y les decía, es interesante para observar, después de la urgencia,
¿Cuál es la relación del Estado con políticas para amortiguar estas situaciones? La relación con las provincias, la relación con los presupuestos. En un rato Hernán Lecher nos va a contar cuánto se ejecutó del presupuesto asignado para el manejo del fuego por parte del Gobierno Nacional. Y un dato más, lo va a contar Pablo Ibáñez en minutos, porque el presidente Javier Milei mañana va a dar un discurso referido a estos temas. La noción que el gobierno tiene del cambio climático. Porque es cierto que hay bidones que se han encontrado como referencias, que hay personas que están detenidas, pero todo esto ocurre y se agrava en una situación de 10 meses sin lluvias, de la tierra caliente como pocas veces en la historia. Y tenemos un gobierno que niega el cambio climático y por ende toma decisiones que van a contrario de esta situación. Esto hay que advertirlo más allá de las banderías políticas, hay que escucharlo, hay que prestarle atención a los argumentos que en todo el mundo se están dando. Y mañana el presidente en Naciones Unidas va a hablar sobre esto y también habló hoy Diana Mondino en las Naciones Unidas respecto de algo que se llama Pacto del Futuro, de lo que el gobierno se disoció. Vamos a compartir las voces del día, les damos la bienvenida al equipo, hacemos QR hasta las 11. Me preocupa más lo que dijo que el sonido de la campana. Milei ha dejado muy en claro cuáles son sus objetivos y sus prioridades, que es lo único que busca y que está dispuesto a generar todo el daño que esto produce sin que se le mueva realmente un músculo. La imagen es cinematográfica. El cielo rojo en Capilla del Monte. El cerro encendido prácticamente en su totalidad. En este momento 30 dotaciones de bomberos. No pueden volar las aeronaves que tienen que llegar a sofocar el incendio. Las llamas ascienden a los 5, 6 y hasta los 7 metros de altura. Yo creo que el Papa es un ignorante en materia de lo que pasa en Argentina y creo que es un ignorante supino porque podría informarse y estudiar un poco. ¿Qué líder mundial le exige al Papa que para opinar sobre un conflicto vaya al territorio? ¿A alguien se le ocurre a Zelensky o a Putin decirle usted, Francisco, no opine de la guerra en Ucrania si no está en Kiev? Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Pasando. Es un gobierno que cuando mira ciertas necesidades le parece que lo que hay que hacer es controlarlas, limitarlas, no darlas, corregirlas, y cuando mira al otro lado, cuando mira al lado de los que más tienen, lo que quiere es darles cosas. Y esto se ve en todas y cada una de las medidas del gobierno. Lo bueno es que bajamos la inflación, que era el problema uno de los argentinos. Diego, la imagen de los obreros, de los trabajadores, caminando entre las vías es una cosa que no es fácil de olvidar. El cine argentino está en peligro, hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo. Y yo no quiero desmoralizarle, pero buena suerte silenciando a un argentino. Milei es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado. Siempre las voces del día nos dejan 2 o 3 cosas para tirar un poquito del piolín, ¿no? Este era el presentador del Festival de Cine de los más importantes del mundo de San Sebastián, haciendo referencia y muy en contacto respecto de las políticas de vaciamiento de la industria del cine en la Argentina. Y qué tremendo, en el marco de la batalla cultural, por supuesto. Y me sorprende, le doy las buenas noches a Pablo Ibáñez, Irina Hauser y Hernán Lecher, cómo Mirta Legrand cada vez va teniendo más asertividad en dónde poner el ojo en cosas que le llaman la atención, ¿no? Las imágenes que compartimos en aquel informe, ¿se acuerdan de GPS hace una semana o 2? Ya no recuerdo, de los trabajadores bajándose o subiéndose al último vagón del tren para tirarse a las vías y no pagar boleto, no pasar por el molinete. Y percibe y rescata Mirta Legrand, insisto, muy afilada siempre en esas cosas que no se le escapan y lo pone como un elemento del momento. Hernán, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de los fondos del manejo del fuego que ha sido ejecutado este año por parte del gobierno? A ver, tenés 2 partidas. Una se llama Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la otra propiamente Manejo del Fuego. Son las 2 partidas con recursos destinados a este tipo de políticas. Entre las 2 suman unos 14.200 millones de pesos. Se ejecutaron 5.500. En concreto se ejecutó el 40%. Sí. Ahora, hay que ponerle un asterisco, decir 40% es poco a esta altura del partido, es poco. Pero hay una cosa no menor.
esos 14.000 millones de pesos son los mismos que en 2023, porque el presupuesto es el mismo. Si no tiene la inflación, digamos. No tiene la inflación. Si yo lo ajusto por la inflación, ejecuté el 10% del presupuesto. ¿Bien? O sea, claramente una subejecución fenomenal. Usé 1 de cada 10 pesos que tendría que haber destinado si el presupuesto se hubiese actualizado por inflación para el 2024. Vale la pena recordar, no hay presupuesto 2024, es el 23 prorrogado con el mismo monto, por eso el valor sigue siendo el mismo. Entonces, la ejecución es una ejecución de 1 peso cada 10. Siempre está el riesgo de hacer demagogia respecto a estas cosas. Quiero decir, Javier Milei no fue y prendió los fuegos en Córdoba, en las sierras cordobesas, de ninguna manera. Pero sí es interesante analizar, importante, yo diría indispensable analizar, cuáles son las políticas que se toman o las que no se toman que pueden mitigar el impacto de algo tan bravo como lo que estamos viviendo. Temperaturas extraordinarias, fenómenos muy novedosos en términos del cambio climático y las tierras muy, pero muy calientes, pero ahí es donde se pone en juego el rol del Estado. Esos son los problemas que aparecen a la hora de pensar que, lo dijo el propio Javier Milei la semana pasada, que el Estado solo tiene que ocuparse de la seguridad, creo que dijo el imperio de la ley, de las relaciones exteriores y de la macroeconomía. Son problemas novedosos, o sea, pero también hasta ahí, no es que no se conoce. Todos los años se repiten los incendios. Y cada vez peor, digamos. Y cada vez van empeorando. Es obvio que hace falta una política de prevención sobre esto. Y que puede haber múltiples factores detrás, ¿no? Que son prevenibles. Esa es me parece la clave, ¿no? Múltiples factores, digo, desde la cuestión de los negocios inmobiliarios, por ejemplo, hasta la propia irresponsabilidad de los habitantes o de los turistas o de quien sea. Pero digo, es un fenómeno que se conoce, ¿no? No es que no se sabe que esto pasa y que además pasa siempre los mismos meses del año. Sí. Y que hay 2 o 3 datos para entender, según lo que están analizando el gobierno de la provincia, hablan de que el 90% de los incendios tienen un origen intencional. Sí. Digamos, hay una matriz que, si vamos a la lógica de la seguridad del Estado de Andorra, es una tarea que le corresponde al Estado también. Claro. Correspondería, digamos, entraría dentro del juego de la tarea del Estado. Sí, pero cuando dice imperio de la ley, tiene que ver con el manejo de la fuerza de seguridad y con la seguridad privada. Bueno, está bien. Con el respeto de la propiedad privada. Que también debería también entrar, debería, en todo caso, estar ahí. ¿Sabés qué plantean? Que además tiene otras derivaciones. Por ejemplo, el trigo está muy mal con la sequía, más los fuegos, una complicación. Y todo lo que es la cosecha posterior se va a hacer de manera tardía por las complicaciones que va a terminar generando en la tierra. Por lo tanto, hay una serie de derivaciones que al final la inacción, de alguna manera, no solo en el día a día de los que están temiendo que el fuego llegue a sus casas, el acecho que significa de una naturaleza evidentemente incontrolable, lo decía Alejandro Puebla con el tema de los vientos, sino también que en un momento tenés una derivación de orden económico, no solo por las consecuencias de lo que se pierde, sino también por las derivaciones que puede tener hacia adelante y en términos concretos a nivel productivo. Y quiero compartir con ustedes un comunicado de la Sociedad Rural de Rosario, importante, no es nuevo, es de un tiempo atrás. Dice: comunicado de prensa, apoyo a la derogación de la ley 27.604 sobre el manejo del fuego. Esto se está discutiendo en estas horas. ¿Por qué? Porque un cruce muy fuerte, del que nos vamos a ocupar más tarde, entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Acá hay una decisión, evidentemente, de marcar bien cuáles son los adversarios de la política. Pero más allá de eso se está discutiendo esto también. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la decisión por parte del Congreso de la Nación de que todas las tierras que se prendan fuego no pueden cambiar, por un periodo determinado de años, no pueden cambiar el sentido de utilidad que tenían antes del fuego. ¿Para qué? Bueno, para evitar que alguien quiera ir a prender un terreno fuego con el objetivo de, bueno, listo, ya no tenés el bosque protegido, ya no estaba la fauna y la flora que se estaba protegiendo, entonces ya podemos hacer un negocio inmobiliario o extender la frontera agropecuaria. Esto también está en discusión. Esto también es el rol del Estado, es el rol del Congreso, por otra parte. Y son todas cosas que confluyen. Insisto, de ninguna manera el interés es, bueno, hacer de esto una discusión de nombres propios
o en términos de bandería política o cuestiones partidarias. Es recuperar el análisis de las políticas públicas en situaciones muy graves. Quizás están ustedes observándonos en distintos puntos de la Argentina, no en Córdoba. ¿Alguna vez les habrá tocado un incendio de estas características? Es algo que por televisión se ve como parte del cine catástrofe. Estar ahí es intransferible. Personas que han tenido que huir con sus cosas, con sus animales, sus casas prendidas a fuego. Y una provincia que va a perder en términos económicos muchísimo y ni hablar en términos ambientales. Sí, perdón, Hernán. No, Pablo, dos cuestiones. Primero, esa ley que vos mencionabas, o la ley vigente, lo que hace es atacar básicamente esto que decía Pablo. La causal principal, el 90% de los casos como los que estamos viendo son incendios intencionales. ¿Para qué? Para cambiar el destino de ese terreno. Claro. Es decir, ataca la causa principal. Por eso llama un poco la atención este comunicado que veíamos del 16 de julio, hace algunos meses atrás. Ahora, esto no lo ha dicho el gobierno, corre exclusivamente por mi cuenta, pero un gobierno que cree que, por ejemplo, vender órganos está bien, o vender chicos está bien. Incendiar un campo para poder destinarlo a otra cosa, me parece que le costaría decir que está mal. ¿Se entiende? Bueno, pero es una afectación a la propiedad sí, privada. Sí, pero porque lo hiciste mal, tal vez te diría. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy haciendo una interpretación, si se quiere, por eso hice la aclaración, corre por mi cuenta, no es que el gobierno lo haya dicho, pero digo, en el marco de las cuestiones de la mirada libertaria, si puedo vender órganos, puedo vender pibes, bueno, tal vez puedo quemar esto, quizás debería hacerlo responsablemente, o si no, debería hacerme cargo de los costos posteriores. Bueno, vamos a ver cómo sigue, por supuesto, el tema. Se vienen días muy, pero muy bravos en términos climatológicos para la zona. Nos vamos con Hernán Lecher a la pantalla y la invitación es a empezar a pensar de a poquito en las vacaciones. Ustedes dirán, ¿pero con qué mango en el bolsillo? Bueno, siempre hay algún rebusque. Uno siempre piensa, con bolsillos flacos, recuerda a Manolito de Mafalda, ¿no? A la pileta de atrás del almacén de Don Manolo. Mirá cómo te tiré documento de identidad sobre la mesa. Pero uno siempre lo recuerda. Yo soy más joven, no lo sé. Está muy bien. Bueno, pero estamos pensando en algunas vacaciones muy especiales, el verano que se nos viene en la Argentina, no por algo que supongamos, algo sobre lo que el gobierno está advirtiendo. Y tiene que ver con los cortes programados de electricidad. Por eso les invitamos a compartir nuestra portada de hoy. Es la portada del lunes la que nos va a acompañar toda la semana. Bueno. Es muy fuerte. Y tiene detalles. Tiene detalles. Lo queremos tomar con humor, está claro, ¿no? Sí, lo tomamos con humor, que viste que el humor a veces sirve para... Primero la imagen de Javier Milei con el león libertario lo dice todo, pero mira acá. Yendo a buscar agua. Este dato no es menor, ¿eh? No. Porque si no corta la luz. Si no hay electricidad, no te funciona la bomba, no sube el agua y tenés que ir a buscar. Tenés que ir abajo a buscar el agua. Ni hablar si vivís en el piso 10 y no tenés el ascensor. Comprar nafta, un recuerdo importante sobre el generador. El ventilador. Y hoy funciona, hoy no funciona y mañana sí. Quizás hay algún cronograma ahí de funcionamiento. Podría ser. Sí, o depende de los cortes también. Me llama mucho la atención la musculosa de Luis Toto Caputo. Acá se fueron de mambo, quiero decirle, muchachos. ¿Quién hizo esto? Se fueron de mambo. Es un montón. Quizás al lado de Milei Caputo es el socialista. Para. ¿Te parece mucho? No digas eso. Bueno, no sé, por ahí en otro momento podía ser. No lo sé. Pero mirá este detalle. Mirá en el primer piso. ¿Quién aparece? ¿Quién está ahí? ¿Qué dice, Santi? No ¿Cómo puedo anda? Lo descubrimos. Siempre en las sombras. Está, Santiago Caputo, que está apareciendo cada vez más visible y probablemente arriba esté un poquito más fresco, por otra parte. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando, Hernán? Bueno, estamos hablando, vos lo mencionabas recién, el jefe de gabinete habló de la posibilidad de cortes, casi que lo dio por descontado, dijo, bueno, muy probablemente en los meses de verano, probablemente en enero, tengamos cortes. Dependerá de algunas cosas, probablemente de las temperaturas, pero dio casi por descontado la posibilidad de que haya cortes y tal vez cortes programados. El ministro dijo, creemos que finalmente si esto pasa vamos a tener que cortar la energía para la producción. Dicho de otro modo, vos estás en tu casa, no te vamos a cortar lo que sería residencial. Pero bueno, la verdad que eso está por verse. Yo te traje de todas formas algunos datos porque esto abrió un debate. ¿Cuál es el primer debate? Bueno, me van a cortar la luz, pero se aumentó un montón. Entonces, para repasar, di dos pasitos para atrás y
te traje qué pasó con los regulados, los famosos regulados que tienen que ver, de hecho, con la inflación y demás, pero qué pasó con los servicios y cómo aumentaron en este último tiempo. Estamos hablando de los servicios y los aumentos que son regulados, quiere decir que los decide el gobierno. Son aumentos que los decide el gobierno, no al libre albedrío de las empresas. Sí, y te agrego, te spoileo una cosa final. Sí. Que el gobierno además considera que todavía tienen atraso. Porque mira el valor a marzo del 19. Y si vos comparás buena parte de estos servicios con marzo del 19, todavía están atrasados. Y bastante atrasados. Sí. Por lo cual es un gran signo de interrogación. ¿Cuánto más van a aumentar? También el gobierno lo viene manejando para que no se le escape, para que no se le traduzca en inflación. Sí, te que es el anticipo una objetivo cosa, principal. que creo que la contamos acá. El presupuesto, por ejemplo, prevé una reducción de 25 puntos de los subsidios. El presupuesto 2025, del año que viene. Así que prevé aumentos. Pero Bien. fíjate, te quiero mostrar los datos. No te asustes. Ya lo pagaste esto si vino la boleta. Pero fíjate los números siderales. 377 de agua. Ahora te voy a hacer un asterisco ahí, te voy a mostrar otra cosita y te va a llamar la atención. Casi 400% de agua. Casi 900 el gas. Es tremendo. Fíjate, la electricidad lo que menos aumentó. Sí. Casi 160%. Y la nafta, te traje otra cuestión también de los regulados, 240%. Esto es a septiembre, de noviembre del 23 a septiembre del 24. Tremendos aumentos, tremendos aumentos. No hay bolsillo que resista. Y además, el tema de los cortes, cuando yo te muestro esto, que es lo que viviste y tuviste que pagar, podríamos agregarle el transporte, que es alto problema en estos momentos, también regulado. Y que vos todos los días te recuerda que no te alcanza la plata. Cuando de repente te corten la luz, creo que te vas a acordar de todo esto de manera inmediata. El contraste va a ser muy fuerte. Muy fuerte. Ahora yo digo, y seguramente es lo que plantea el gobierno, todo este atraso de tarifas que nosotros estamos recuperando hacia la normalidad, estos aumentos no se pueden traducir en una inversión de un momento a otro. Estamos pagando los déficits tarifarios del gobierno anterior y eso explica la desinversión eventualmente. Está muy bien, estás siendo básicamente el jefe de gabinete porque dijo textual lo que vos acabas de repetir. Permitime mostrarte una cosita antes y ya te respondo. La placa que sigue, quiero mostrarte una cosa que me pareció muy interesante. Primero, arranco por el final. No te puse los salarios. ¿Viste todo lo que había aumentado? Sí. Bueno, ¿y los salarios cuánto? 95%. Perdió contra todos como en la guerra. Como en la guerra perdió, ¿no? Bien. De hecho, la inflación fue, salvo con electricidad, en todo lo demás estuvo por debajo. Por debajo. Por Pero eso acá hay una suelta de tarifas, digamos, Sí. eventualmente. No Bueno, del todo, pero la intención no era que siga la inflación, la intención era que recupere todo lo que no se había aumentado antes. Exacto, que había un atraso acumulado y por lo tanto esto era evidente, Sí. está muy bien el análisis, era evidente que tenía que aumentar por encima de la inflación, con lo cual, si querés... Es una decisión política, no sé, evidente Sí, o no, me pero refiero una a decisión política. era evidente respecto a lo que el gobierno decía. Claro. Sí, claro, si querías hacer eso, este iba a ser el Sí. resultado. Pero te traje un caso particular, que es el de agua y cloacas, porque yo te mostré 377% de aumento. Pero fíjate las tres columnas de tu lado. ¿Qué dicen? Que los sectores bajos incrementaron su tarifa de agua en casi 400%. Los medios en 280 y los altos en 203. Además de los aumentos siderales, al menos en el agua, han sido francamente regresivos. Es decir, se le aumentó más al que menos tiene. Sí, porque le quitaron los subsidios, tenían más subsidio aquello que esto, obviamente. Con lo cual, la peor tajada se la llevaron los de menores ingresos. En el gas te diría que es bastante parecido, en la electricidad tal vez no. Ahora sí, vamos a lo que vos me preguntabas. Acá hay un tema muy importante, porque nos metemos en la cuestión de los cortes y vos hacías referencia. Mira, en años anteriores no tuviste problemas de corte. Incluso el único año que se discutió la posibilidad de cortes fue aquel donde la sequía, a principios del 2023, había hecho estragos. Y vos te acordás que tenías el Paraná vacío de agua. Sí, claro. Bueno, claro, buena parte de la energía se produce con la presión del agua y demás, con lo cual tuviste tensiones. Sin embargo, prácticamente no tuviste cortes en ese año, en el año de mayor tensión. Porque el problema mayoritario que tiene la dinámica del sector energético no está en la distribución. Y te diría que en las tarifas tampoco está en la distribución. El problema es la generación. Y en todo eso que te mostré, en el gas, en la electricidad y demás, los aumentos están explicados mayoritariamente por el tema de la generación.
que en la lógica de Milei terminaron todos dolarizados. Con un asterisco que vos te acordarás. ¿Te acordás con la ley Bases? Lo dijo Cristina en un momento, en Quilmes creo que fue. Le dijo, ¿por qué, señor presidente, pone en discusión todos los contratos menos los que están en dólares? Claro. ¿Cuáles estaban en dólares? Todos de los que generación estaban... de energía. Exactamente. Por eso Con lo las cual- distribuidoras están diciendo, pará, el problema no es nuestro eventualmente. Exactamente. O la quita de subsidios se hizo sobre la generación. Es más, para las distribuidoras peor, porque Camesa les debe plata. Con lo cual tienen un agravante en ese aspecto. No me quiero poner técnico sobre el sistema, pero el problema está concentrado en un lugar donde vos no tenías problemas, que era básicamente la generación. Y acá te quiero mostrar algunos datos. Porque este problemita de la electricidad ya lo sabías desde antes. Ya lo sabías desde enero, se venía discutiendo. En realidad, en abril empiezan a aparecer varias notas en artículos de diario que empiezan a anticipar que podés llegar a tener un problema. Me tenés que explicar esto porque no entiendo. Muy sencillo. nada. ¿Qué es esto? Fui a buscar las partidas de lo que llama sector público base caja. ¿Qué es? Es la ejecución del gasto de capital. Sí. Gasto de capital son los fierros. Sí. Y la inversión del sector público en lo que tiene que ver con energía. ¿Cuánto puso el Estado para invertir Sí, en tenía en 100, energía? ¿cuánto puso? Esa es la comparación. ¿Bien? Ah, todo rojo. La subejecución es tremenda. En enero subejecutó el 77%, o sea, ejecutó el 30%, menos el 20%. Con esto se consigue el equilibrio fiscal. Con esto lograste el equilibrio fiscal. El problema es que ahora tenés otro problema. Que tenés que cortar la luz en el verano. En febrero prácticamente no ejecutó. En marzo casi no ejecutó. En abril ahí quiso un poco, digamos, manejarla, qué sé yo. Y fíjate el resto. Acá incluye, vale la pena decirlo, lo que tiene que ver con el gasoducto, que también, digamos, cuando hablas de energía hablas de todo. Déjame entender, porque, quizá lo estoy entendiendo mal y no debe ser como yo pienso. El equilibrio fiscal se consigue, es el número que en términos macroeconómicos el gobierno quiere mostrar, pero es a base de este recorte de inversión y después tenés los cortes de luz. Claro. O sea, la pagaron los jubilados y después la va a pagar vos con los cortes de luz, el superávit. Sí. Esa la respuesta es sí. Digamos, en buena medida. Y ojo, una aclaración. Porque acá No me estás haciendo una engaña pichanga no me estás vinculando peras con manzanas. Lo buscamos en 2 minutos. Energía, gastos de capital. ¿Cuánto gasta el Estado en energía? Ok. Pero además te hago una aclaración bien importante. Acá no están los subsidios de la gente. Es decir, bueno, viste, las transferencias económicas o subsidios económicos, te quitaron el subsidio. No, porque eso no es gasto de capital. Eso se llama gastos corrientes. No está en esta partida. Esta partida es para poner en la generadora, ¿se entiende? En Atucha, qué sé yo, en los lugares donde se genera la energía, no la pusieron. En todo el año no la pusieron. Por eso cuando ahora vos los escuchás y te dicen, no es de años anteriores. Maestro, vos me digo que si sabías que era de años anteriores, lo mínimo tendrías que haber ejecutado esta plata. Vamos a la que sigue, Sí. que es la ejecución. Me estás poniendo nervioso. Quiero que lo sepas. De la Secretaría de Energía, la ejecución de las partidas. ¿Bien? Todas subejecutadas. Al día de hoy eso, porque eso se ejecuta diariamente. Al día de hoy. Pero traje una específicamente. Esta que dice 0. Mira cómo se llama. Acciones para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión. Déjame leerlo más de cerca porque no. Acciones para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión, 0. No ejecutaron Y nada. ahora nos están avisando que vamos a tener cortes en el verano y le pusiste 0 a las acciones para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión. ¿Esto es o te hago un dibujito? Es muy fácil de entender a esta altura de partido, ¿eh? No está truchado, no hay nada. Si querés te muestro la última, un dato también publicado, fíjate, el 11 de julio, dejan sin efecto, porque esto también lo hizo el gobierno a contramano de lo que hoy dice. Dejan sin efecto la adjudicación Terconf y queda en duda inversiones por 4.000 millones. ¿Qué es Terconf? Es una, fíjate, explicaron, la decisión corresponde a la adjudicación que se realizó hace menos de un mes a la asunción del presidente. ¿Qué es esto? Es una planta de generación de energía. Como la había aprobado o la había adjudicado el gobierno anterior, este gobierno la da de baja. Claro, maestro, vas a tener problemas. Te iban a poner 4.000 millones de dólares, probablemente no todos este año, pero... Quiero entender básicamente dos cosas. Primero, que el problema de la falta de energía eventualmente no tiene que ver con las tarifas de las distribuidoras. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la generación. Claro. Seguro, eso es así. Es así, básicamente. Bien, segundo punto, que el costo de que me muestren el éxito del año, el equilibrio fiscal,
El costo de eso es que vamos a tener cortes de luz como hace un montón de tiempo no tenemos programados en la Argentina. Exacto. No termino de entender cuál es el negocio. Bueno, tal vez no lo preveían. Pero viste que vos decías, como hace tiempo no teníamos. Sí. No es nuevo, esto pasó en la historia argentina. Yo recuerdo, estamos viendo hoy con el productor, con Woody, estamos viendo fines de los 80. ¿Querés verlo? Cortes programados. ¿En serio trajiste eso también? Tenemos Sos para danino. mostrar Sos danino. lo que pasó en otros momentos de la historia argentina. No sabía que esto estaba para ver. Cambian los horarios de los cortes de electricidad. Esto es finales de la década del 80, ¿no? Sí, efectivamente. Se acentúan los problemas por la falta de luz y agua. Claro, no hay luz, tenés problema con el agua también. Fíjate este dato. Esta tapa del diario Clarín. Asueto estatal hasta el martes para ahorrar luz. Fíjate hasta dónde llega el conflicto. No estamos en el mismo escenario. Sí. Crisis energética, bueno, gestiones y demás. Fíjate, estudian importar usinas de Alemania. Un escenario realmente muy complicado, de nuevo, en ese momento de la historia. No es esta la realidad de la Argentina hoy. ¿Pero qué es esto? ¿La última vez que hubo cortes programados? Y cuando tuviste cortes programados te tenés que remitir a aquel momento. Una cosita no menor. Sí. Hay una desventaja, si querés, y una ventaja que tiene el gobierno respecto del consumo de energía. La desventaja es que históricamente la Argentina va consumiendo más energía y se prevé que puedas tener consumos récord. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez tenés más artefactos eléctricos en tu casa. Bien, hay una tendencia a electrificar. Ahora, la ventaja, entrecomillado, es que tenés caída la actividad. O sea, menos demanda de las industrias o de las empresas de energía. Y te cierro con esto. ¿Sabes que ayer, cuando estaba estudiando esto, me escribe un empresario de San Martín que se dedica a luminarias? Y me dice, Hernán, estamos en una encerrona. Porque si mi actividad se recupera y yo consumo energía, me van a cortar la energía. Con lo cual, ¿cómo se recupera la actividad? Claro. Bueno. Gracias, Hernán. Gracias por ahora. Me sale otra cosa decirte, pero en todo caso sos el mensajero. Nos vamos a ir a la mesa y vamos a hablar de cómo estas cosas, este cambio en los hábitos, en los consumos, en la caída de la actividad económica, está impactando y empieza a preocuparle también al gobierno en términos de su imagen de gestión. Facundo Nejam, que está con nosotros, Gustavo Córdoba también, ¿cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar acá. Gracias a vos, Pablo. Bueno, Gustavo, hiciste un lío bárbaro con una encuesta de hace un tiempo, sí, de hace, no sé, 2 semanas más o menos, diciendo que había caído muy fuerte la imagen del gobierno, pero en realidad eso se reflejó en la gran mayoría de las consultoras. Recuerdo la tuya porque lo marcaste de una manera muy, muy profunda. Les quiero preguntar si eso tiene que ver, porque a veces es una cuestión de tendencia más que de número de cada consultora, si eso es una tendencia que puede ser un margen de error de este mes o es algo que se viene viendo y ya lo salen a contar porque es algo que el gobierno se tiene que enfrentar respecto de lo que sigue. ¿Se entiende la pregunta? Absolutamente. ¿Facundo? Sí, a ver, en el caso nuestro lo que nosotros vemos es, si vos tomás la base del mes de diciembre, en que el gobierno arranca con 56 puntos de aprobación, que es más o menos lo mismo que tenía en términos de quienes lo habían votado en la segunda vuelta en el balotaje en el mes de noviembre. Supongamos que por los márgenes de error lo podemos ubicar que estaba en un rango entre 55 y 60. Eso se mantuvo los primeros 3 meses, después hubo una caída y el gobierno estuvo ubicado, por lo menos en los números nuestros, entre 50 y 55. Después hubo una tercera caída y eso ubicó al gobierno en un rango entre 45 y 50. Hoy nosotros tenemos el índice de aprobación de gestión en 41 puntos, es decir, ubicado entre 40 y 45. Ahora, vos me decís, ¿eso termina en 0? No lo sé, digamos. Lo que sí sé es que si Milei había organizado la sociedad argentina en 2 mitades y al principio de las 2 mitades de la media manzana, él tenía la media manzana que pesaba un poquito más, hoy tiene la media manzana que pesa un poquito menos y no sabemos cuánto menos puede llegar a pesar. Eso va a depender de condiciones que no creo que esté en condiciones de manejar ni siquiera el propio gobierno, ¿no? ¿Y qué sectores de la sociedad pierden esa imagen positiva que tenían de la gestión de Javier Milei? ¿Y por qué, si es que lo vienen trabajando? Gustavo. Primero, hay que pensar en términos económicos. Creo que el gran déficit del gobierno está ahí, de vender un modelo económico que no requiere de temporalidad. Es decir, yo creo que el peor enemigo que hoy tiene el gobierno es la falta de tiempo para implementar las reformas profundas que quiere hacer, aunque no las comparta.
Lo cierto es que vivimos en un régimen democrático y el gobierno tiene que asumir el año próximo elecciones, en las cuales, fíjate, en la Argentina, Pablo, las elecciones intermedias sirven para premiar o castigar el desempeño económico de los gobiernos. Es decir, en este contexto de recesión económica, es más probable que el gobierno Milei, aunque no tenga nada enfrente, reciba un voto castigo importante. Es decir, más allá de que son votos en las provincias para elegir representantes en el Congreso, es como una evaluación de la gestión. Pero déjame decirte esto además. Nosotros estamos notando un cambio sustantivo en el núcleo duro de adherentes al gobierno. Porque tu pregunta apuntaba dónde está la explicación. Sí. Porque creo que el domingo a la noche del apagón televisivo, todos nos preguntábamos qué fue lo que pasó, ¿no? Porque Milei no surgió de un comité o de una unidad básica, surgió del panelismo televisivo. Y fue la televisión abierta la que le dio un stop muy grande, como diciéndole, basta de este discurso, dame algo concreto. Mira, nosotros preguntamos desde el inicio de la gestión si llega a fin de mes, si llega con y ahorra, si llega a fin de mes con lo justo o no llega a fin de mes. Hace 3 meses, el que decía que no llegaba a fin de mes era un 35. Saltó al 45 en los últimos 3 meses. En el mismo tiempo, el núcleo duro de Milei de apoyo era 40 puntos. Hoy está en 40, pero cambió la composición. Antes lo apoyaban el 40% unánime. Ahora solamente hay un 20 unánime. Hay otro 20 que apoya hasta ahí. Que te dice algunas cosas no comparto, no llego a fin de mes, me molesta el tono de Milei, me molesta este tono de campaña electoral que no cesa. Cosas que por ahí antes no molestaban, al contrario. El ataque a los periodistas, el ataque digital a los que piensan distinto. Me parece que hay una especie de error en el concepto del gobierno de hasta dónde estaba el consenso social que avalaba las políticas económicas. Lo que vimos ahora en, te diría, la casi totalidad, parecía un coro polifónico, la industria de la opinión pública tenía esa característica. Habrán visto el video de los zombies. No sé si han medido algo al respecto. ¿Es posible interpretar que el gobierno, frente a de repente la caída de su imagen positiva, reacciona radicalizándose en aquellas cosas que tal vez en otro momento le dieron resultado? Facundo. Sí, yo creo que eso puede pasar. Creo que también el gobierno, ante la fuga de apoyos y de electores o de votantes, intenta galvanizar su coalición. Y quizás cae en la tentación, la misma que tuvo en su momento Mauricio Macri en el periodo 2017-2019, sobre todo, de querer galvanizar su coalición con el antikirchnerismo. Entonces trae al debate público a un elemento en la política argentina que hoy no es el parteaguas. Hoy la sociedad argentina no se organiza alrededor del núcleo kirchnerismo, antikirchnerismo, sino que lo que quizás no se da cuenta, o no toma conciencia, o no entiende la relevancia, que hoy la sociedad argentina está organizada alrededor del propio Milei, de quienes apoyan y quienes son detractores de Milei. Y ahí yo quiero retomar algo que dijo Gustavo, porque me parece que es importante para lo que vos señalás. ¿Quiénes se quedan por miedo a Cristina Kirchner y al kirchnerismo en la coalición mileísta? Los votantes de Juntos por el Cambio. El votante joven de Milei no es un votante antikirchnerista, es un votante antipolítica. Claro. Nosotros lo que detectamos, no sé si Gustavo habrá detectado movimientos parecidos, es que la pérdida de apoyo, esos 15 puntos de apoyo que el gobierno antes tenía y hoy no tiene más, son principalmente habitantes de Heramba, principalmente mujeres, pero sobre todo votantes de Milei de primarias y primera vuelta. No los votantes que se sumaron en el balotaje, que son los votantes de Juntos por el Cambio. Esos son quienes están defeccionando de alguna manera. El votante de Juntos por el Cambio se puede sentir horrorizado por 18 características y rasgos de Milei. Pero cuando aparece Cristina y habla, se calla la boca y se queda ahí porque dice: antes de que venga esto, prefiero quedarme acá. El votante de Milei originario es un votante que toma mucho más riesgos. Es un votante joven, votante que no tiene compromiso con ningún. Entonces vos le decís, cuidado que viene el kirchnerismo, y no le asusta, no le preocupa. ¿Le gusta? Por ahí no, pero no tiene ese sentimiento anti que estaba tan arraigado en el votante de Juntos por el Cambio. Entonces creo que ahí hay una diferencia sustancial y sustantiva, ¿no? A mí lo que me llama la atención, es que además del video, es una sucesión de discursos anti-kirchneristas, aparte utilizando la palabra kirchnerismo con insistencia, no solamente el video, digo,
o Milei o Caputo, ¿no? Como también sale directamente a hablar contra Cristina o a contestarle, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué creen que les rinde eso? ¿O qué pasa con eso? ¿Algo? Mira, la política utiliza un recurso que se denomina pseudoacontecimiento, que es la producción de eventos que tienen que contener una característica, tienen que ser verosímiles, es decir, tienen que parecer verdad. Mientras lo validamos desde el prejuicio, porque nos parece que es verdad, el problema es que la política se termina enamorando de los pseudoacontecimientos y se olvida de la realidad. Este gobierno y otros, el anterior y el anterior del anterior, también han producido pseudoacontecimientos. Recordarán el episodio de Macri en un colectivo, lleno de extras, ¿no? Bueno, eso es un pseudoacontecimiento. Milei y su comunicación muy afecta a los golpes de efecto, sobre todo en redes, se excede en esta cuestión, se excede y mucho. Y te diría, les cambió el contexto, les cambió las expectativas de la sociedad y no se ajustaron a eso. Es decir, siguieron con un discurso viejo, siguieron con un discurso de campaña, cuando en realidad la sociedad argentina está virando a una posición mucho más crítica, Gustavo, y le está reclamando poder llegar a fin de mes. Pero decís viejo, pasaron 9 meses, menos de 10 meses de gestión. Pero, a ver... Y el recuerdo de la frustración del gobierno anterior es muy fuerte todavía. Nosotros, la sociedad argentina, le dimos a Cristina Fernández 8 años de tolerancia y la castigamos votando a Macri. A Macri le dimos 4 años y lo castigamos votando a Alberto Fernández. A Alberto Fernández le dimos 2 años y lo castigamos votando en contra. Así que los tiempos de la tolerancia se van acortando de una manera... ¿Sabes por qué? Porque la acumulación de frustraciones es muy grande. Pero Milei no es lo mismo que los demás. Milei viene de afuera, Milei tiene otras lógicas, Milei se anima a cosas que los demás no se animaron, a tomar decisiones mucho más radicales. ¿Por qué habría que evaluarlo de la misma manera que se evaluó a la política anterior, que es todo lo contrario a lo que es Milei? Bueno, a ver... Me parece importante lo que vos señalás. No sos hasta que sos. Claro. A ver, ¿cómo es eso? Claro, digamos, vos sos lo novedoso, lo nuevo, cuando estás en el proceso de arribo y de llegada al poder. Sí, una vez que vos te situás en el poder, salvo que logres llevar adelante una agenda de cambios y transformaciones muy profundas y muy radicales, tanto en términos materiales como simbólicos, si no... lo más probable es que generes una decepción en la sociedad. A ver, Andrés Manuel López Obrador es un líder disruptivo y radical, pero que ha logrado sostenerse en el poder con niveles altísimos de aprobación porque ha generado ese tipo de cambio y transformaciones. Y generó sucesión. Te puede gustar, no gustar, insisto, acá no estamos hablando de me gusta, no me gusta, estamos hablando de la agenda de transformación. Milei tiene ese desafío por delante. ¿Qué dice hoy la gente? Le debe pasar a Gustavo, me pasa a mí, y creo que esta catarata de informes con más o menos números parecidos están hablando. ¿Qué dice la sociedad básicamente? Dice, la estoy pasando mal. El ajuste que me prometieron que le iba a pagar la casta, no lo paga la casta. Cuando vos haces esa pregunta, mayoritariamente la gente se empezó a dar cuenta que es imposible hacer un ajuste de esta magnitud, pero quizás solo pagándolo la política. Pero quizás este sacrificio ahora sí tiene sentido, Facundo. Pero pará, hay una cosa muy importante. Y después el gobierno toma decisiones de gestión estatal que son muy polémicas y muy controversiales hasta con su propia base. Te nombro 2 o 3. Jubilados. El veto a la ley de haberes jubilatorios. Yo no estoy en la cocina del programa económico, Hernán sabe muchísimo más que yo sobre ese tema. Puede ser que un presidente y su equipo evalúen que determinada ley le afecta la sustentabilidad de un programa económico. Ahora, lo que está claro cuando vos ves que el 65% de los argentinos rechaza el veto, es que eso le penetra también en su base electoral. No es que solo los opositores dicen que está mal. Cuando vos ves y preguntás, ¿qué opina del tratamiento del presidente Milei con la ley de financiamiento universitario? Ves que el 60-65% dice que está. Cuando vos ves cómo observa la gestión del presidente Milei en el tema obras públicas, bueno, en general, esos apoyos nunca superan el 30-35%, ni aún en los momentos que Milei medía 50-55%. Quiere decir que hay ahí una disonancia entre un personaje en el que me inspira cierta esperanza, cierta expectativa en el futuro, y lo que yo estoy viendo en términos de cómo ese personaje gestiona lo público y gestiona lo estatal. Ahí está la clave. Esa es la clave. Mirá, no me cabe duda que la gente que votó a Milei votó recortar los excesos de estatalidad de la política tradicional.
No tengo dudas. Recortar excesos de estatalidad. Correcto. Mirá qué Mala definición. gestión estatal. Sí. Pero no destruir el Estado. Porque el componente de imagen positiva que tienen las distintas políticas públicas, lo señaló casi con los mismos números que tenemos nosotros, Facundo. Sí. Es decir, la universidad pública, la salud pública y la ciencia argentina son las tres instituciones que mayor confianza le generan hoy a la sociedad argentina. Y Milei va a enfrentarlas como enfrentó la marcha Pero de Milei abril. siempre tuvo la marca de Estado no. Estado afuera todo el tiempo. Pero no se no puede es lo sorprender mismo. la sociedad. Pero no es lo con eso. mismo, la gente va valorizando. En la campaña electoral, Facundo también lo midió, nosotros también Sí. lo medimos. La privatización de aerolíneas la gente lo rechazaba. La privatización de la mayoría de las empresas del Estado, la gente también lo rechazaba. Es decir, hay un componente de recordación de las malas experiencias de las privatizaciones que también juega ahora. Sí, también juega. Quizás temporaria también, porque en algún momento no sé si no lo aprobaban o no. Quería preguntarles por el tema del aumento del transporte. ¿Eso ha sido una variable importante? Lo digo porque quizás en términos de volumen uno puede hacer la cuenta, para mucha gente termina siendo significativa, pero además tiene esta cosa del recuerdo cotidiano de que cada vez que subís te recuerda que aumentó, digamos. Le sumo a lo de Hernán que una de las sociólogas más importantes que tiene la Argentina, que es Mirta Legrand, tomó ese tema específicamente, esa imagen, ¿no? Para mí hay dos elementos que son subestimados en el discurso público, no por todo, no por el conjunto, pero en un discurso público más dominante, digamos, que son el tema tarifa de servicios públicos y el tema transporte, el famosos subsidios. Sí. Se construye públicamente una idea, una noción que fue, digamos, acrecentándose su validez y su legitimidad de que eso estaba mal. Y puede ser que esté mal, ¿no? Insisto, a mí no me interesa discutir acá lo bueno o lo malo. Puede ser que esté mal, puede ser que en el fondo, en el largo plazo, eso genere inflación, lleve a crisis y demás. Lo que pasa es que lo cierto es que vos en tu experiencia cotidiana, antes no gastabas en transporte, gastabas muy poco y ahora gastás un montón. Antes no gastabas casi en tarifas de servicios públicos y ahora gastás un montón. Entonces, tu experiencia cotidiana es peor. Entonces vos podés decir, en términos de teoría mientras económica... a tu experiencia cotidiana que ha empeorado, vos le encuentres un sentido en ese empeoramiento, yo me imagino que la cosa funciona. El problema debe ser cuando ya no le encontrás sentido a lo que estás sufriendo. No, yo creo que eso puede ser compensado, porque a ver, vamos, ¿qué quiere decir que eso se terminó? Yo ahí soy un poquito más, me tomo cierta No es la duda. crisis final del gobierno de Milei. Okay. No sé, ¿ustedes vieron una película de Santiago Mitre, el director? Creo que fue su primera película, que se llamaba El amor primera parte, que decía, ¿cuánto dura el amor? Sí. El enamoramiento, ¿no? Dos jóvenes se enamoran, creo que hasta le pone días, es tantos días, una película del año 2005, 2006. Bueno, uno podría decir, bueno, este es ese primer momento, ¿no? Es decir, hay una parte importante de los votantes que sienten como cierta decepción de vivir juntos. Che, al final vivir juntos no era tan lindo, no estamos tan bien. Ahora, eso no quiere decir que una pareja no se pueda reconstituir. Y yo creo que en eso Milei tiene mucha menos exigencia de la que han tenido otros gobernantes en términos de las expectativas de la población. Yo no digo que eso vaya a pasar. ¿Vos decís que puede volver hacia atrás esto? Es decir, ¿puede volver a 50? No, yo lo que digo es, si Milei lograse reconstituir un ciclo virtuoso de la economía, que la economía crezca, que se restablezca vía crédito y que eso genere un efecto mejora de la economía de cara al proceso electoral, creo que podría ganar tranquilamente las elecciones de medio término, porque tampoco veo que esta decepción hoy se esté depositando en la expectativa de un nuevo liderazgo que ocupa ese lugar, porque además tampoco es tiempo, porque no son elecciones presidenciales, son elecciones de medio término. Entonces yo lo que digo es, creo que la cosa está abierta, ¿no? Yo veo una diferencia. En el 2021, cuando fuimos a votar elecciones intermedias, Juntos por el Cambio estaba en una situación muy parecida al peronismo de hoy. Había sido derrotado Macri en el 2019 y era una bolsa de gato, como es hoy el peronismo. Definición académica del momento de un partido político. Nadie esperaba un triunfo de la contundencia que tuvo Juntos por el Cambio de 41 puntos. De 41 puntos. Fue tal el impacto, que me incluyo, decíamos, bueno, Juntos por el Cambio ya es gobierno. Se estaban repartiendo los ministerios. ¿Qué le pasó a esa fuerza? Salió tercera en la primera vuelta. ¿Qué significa eso para este gobierno? Este gobierno tiene como único soporte importante de poder la opinión pública. Cualquier descenso, por más mínimo que sea, es
causa de preocupación en el gobierno. Es una cuestión de Estado. Yo diría, porque mira, claro. Facundo, yo recuerdo haberlo escuchado hace un tiempo en medios, yo también lo digo. A ver, déjame traducirte. Vos decís, la narrativa que el gobierno le da para el sacrificio que tiene que hacer la sociedad es su máximo sostén. Si eso se resquebraja, no hay otra cosa para apuntalarlo. Este es el punto. Completamente, pero mira, el gobierno quizá instaló inteligentemente o pícaramente la idea de que a pesar de las decisiones económicas que tomaron con altísimo impacto negativo en la sociedad y en la economía, estaban bien en términos de popularidad. Sí. Ahora, cuando vos empezás a ver la imagen de Néstor Kirchner al 9º mes, cuando ves la imagen de Cristina Kirchner al 9º mes de su primer mandato, cuando ves la imagen de Mauricio Macri en el 9º mes de su mandato, y lo mismo Alberto Fernández en plena pandemia, concluís que Milei está entre 25 y 20 puntos por debajo de lo que estaban los anteriores presidentes. Entonces, el foco no hay que ponerlo tanto en los 9 meses que han pasado, sino en los 3 años y 3 meses que aún le quedan, por la pérdida de capital simbólico. Pero déjame hacerte, cada vez que me cuentan esto, de que Milei tiene en el mismo periodo mucha menor expectativa o imagen positiva, yo digo, bueno, pero ninguno hizo lo que hizo Milei en tan poco tiempo. Todos tuvieron Con lo cual su yo puedo contexto pensar difícil, que No. si nadie hizo todo lo profundo de la reforma que hizo Milei en tan poco tiempo y mantiene todavía ese nivel, yo digo, bueno, por ahí. El gobierno debería estar viendo eso. Yo creo eso. que Milei es como un jugador en un casino. El tipo tiene un capital, ¿no? Entra con un capital. Sus fichas son ese 56% con el que entró. Y él tiene una idea. En el casino vos jugás irracionalmente, ¿no? Los números, pálpitos. Él juega valores. Él cree que si vos haces un ajuste y el gasto del PBI pasa de 40 a 25 y se libera la fuerza del mercado, la economía va a crecer y entonces la sociedad argentina va a empezar a sentir un bienestar. Bueno, hace una apuesta. En esa apuesta, que como dice Gustavo, tiene mucho impacto, porque cuando vos recortás gasto público, no es que le sacás gasto a la política, ahí le falta una traducción eso. Ese gasto en la política, por ejemplo, es el gasto en jubilaciones, es el gasto en un montón de cosas que, digamos, impactan en la vida cotidiana de la gente. Bueno, él dice, yo estoy dispuesto a jugarme parte de ese capital político para que le salga bien. A ver, Milei cree en eso. Yo creo que él cree en eso, está convencido de eso. La pregunta es si hay condiciones para que le salga bien. Si le sale bien. ¿Hay algún aspecto positivo de la gestión, si la podemos llamar gestión de Milei, que se valore de esa manera? Yo creo que sí, porque a futuro, cuando nos volvamos a encontrar dentro de algunos años, yo creo que una consecuencia de esta etapa va a ser el tema fiscal, va a estar siempre presente en las gestiones de gobierno. O sea, batalla cultural, Milei gana, yo la idea te de diría déficit cero. fija esa, ¿eh? Y también la idea de llegar mejor armados para la gobernabilidad, que no le dimos tanta importancia a las coaliciones que se han conformado, primero Cambiemos y después el Frente de Todos, no pusieron tanto énfasis allí, ¿no? Y ambas gestiones terminaron diciendo, bueno, desperdiciamos 4 años si nos hubiéramos organizado de manera diferente. Yo creo que hay dos elementos que dentro de ese set de políticas que son quizás los más castigados, hay dos que son los más valorados por los que apoyan al gobierno de Milei. Uno es poner en primer lugar el tema del combate contra la inflación. La realidad es que los gobiernos anteriores tendían a negar la problemática de la inflación y a no tener ninguna... Está bien, él puede no estar siendo efectivo, lo suficientemente efectivo, pero es su primer prioridad y habla todo el tiempo de eso, que también era una preocupación de la sociedad. Y el otro tema que es bien valorado es la agenda de seguridad, y la agenda de seguridad con un especial foco en el tema de la libre circulación por rutas, calles y caminos. Es decir, eso es algo que la sociedad valora positivamente, que se hayan prácticamente desaparecido los piquetes en las calles, los bloqueos en las calles, es algo que la sociedad lo valora positivamente. Gustavo, la sociedad, una parte de la sociedad. Te ¿no? tiramos 4 tips positivos del gobierno. Sí, 4. que no es poco. Gustavo, Facundo, muchas gracias por haber venido. Al contrario. Muy interesante el análisis. Bueno, recién coincidían Gustavo y Facundo, Gustavo Córdoba, Facundo Nejamkis, en que el gobierno trata de galvanizarse, es decir, volver más compacto su núcleo de apoyo, encontrando figuras con las cuales polarizar. El kirchnerismo de Manuel, pero después hay otros actores de la vida social y política de la Argentina que también han sido importantes. Los docentes, por ejemplo, en algún punto. Y en este momento, los pilotos. Aerolíneas argentinas en general y los pilotos en particular en el reclamo que están haciendo que afecta a un montón de gente cuando deciden un paro, medida de fuerza por demandas salariales.
Presten atención, qué interesante el diálogo que tuvo ayer Rolando Graña en GPS con 4 pilotos de Aerolíneas Argentinas que de alguna manera desmistificaban algunas de las verdades, casi sin discusión, que el gobierno plantea en esa discusión. Lo compartimos. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito hay en esto de los privilegios que tienen los pilotos? Estamos transitando un conflicto que poco a poco se va transformando en un conflicto de alta intensidad, que empezó únicamente por un pedido de recomposición salarial vinculado directamente a cómo ha ido modificándose la inflación en el periodo paritario que va de octubre a septiembre, que es el periodo paritario de los trabajadores aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas. Pero acá hay un episodio nuevo que a mí me parece que es como una especie de demonización, como que ustedes son poco menos que una casta que tiene un montón de privilegios. Evidentemente el conflicto sirvió como disparador para un objetivo que tenía el gobierno desde un primer momento, que fue la privatización, venta o cesión de Aerolíneas Argentinas. Dice que ustedes se pelean porque defienden sus asientos en business. ¿Qué es eso? El ministro Sturzenegger, para decir eso, no cabe otra que es una mala persona, porque nunca estuvo en la mesa de negociación un reclamo de asientos en business, ni un reclamo de mejoras laborales, ni nada que se le parezca. Lo único que hubo en la mesa de negociación fue un reclamo por recomposición salarial. Lo que sucede es que todo aquel trabajador que se planta, presenta lo que le parece, lo que sus compañeros le exigen, automáticamente es bastardeado, es ninguneado, a partir de muchas herramientas de las que dispone el gobierno, como son las redes, como son los medios, han hecho denuncias totalmente infundadas, han declarado esencial al transporte aéreo, cuando en todo el mundo está bien claro que eso no se puede hacer, han perseguido a nuestro secretario general, Pablo Viró, con una denuncia penal para inhibir la libertad de huelga. Entonces, están dando una serie de manotazos de ahogados sin ninguna estrategia, en la que pretenden ahora, a partir de mañana, firmar un decreto para que aviones extranjeros y pilotos extranjeros vengan a volar a la República Argentina. ¿No tienen miedo que esto se les vuelva en contra, que la gente se les vuelva en contra en los aeropuertos? A ver, han hecho todo lo posible para que la gente se nos vuelva en contra y vemos muchas veces las redes, han demonizado la fuerza sindical. Vivimos en un estado de democracia, vivimos con la libertad de huelga, con lo cual la única manera de reclamar que tenemos es justamente nuestra función, nuestra tarea. Y mientras sigamos en democracia y con un grupo de pilotos unido como tenemos, que desde el jueves pasado hicimos una asamblea multitudinaria en que nos llevaron y nos dijeron profundicemos el conflicto porque hasta acá llegamos con los salarios. No tenemos miedo, porque estamos convencidos de lo que estamos llevando adelante. Bien, importante un testimonio que se escucha bastante poco, porque además en buena parte de la sociedad cada vez que aparecen determinados referentes sindicales siempre hay como una guardia alta, ¿no? Pero es interesante escuchar a los que trabajan todos los días por qué están reclamando. Después pueden tener mayor éxito o menor éxito, pero es importante entender cuál es el reclamo y en todo caso en propia piel pensar si desde noviembre no hay un ajuste salarial con la devaluación que hubo, si tienen razón o no en tomar este tipo de medidas. Antes del paro hay muchas negociaciones que evidentemente fueron infructuosas. El paro también es la última instancia para un colectivo de trabajadores, pero además se dijo que los salarios tenían que ver con 10 millones de pesos, 11 millones de pesos. Vamos a compartir, son 4 o 5, creo que son 5 gremios los que efectivamente están en la protesta. Vamos a compartir el salario de un auxiliar de cabina. Vamos a ver cuánto efectivamente ganan. Miren, recibo de remuneraciones. Julio del 24. Julio de este año. Están todos los ítems, los agregados y los descuentos. Vamos a ver cuánto gana efectivamente a julio del 24. Bueno, 884.000 pesos, más o menos. Acá no hay 10 millones de pesos, 8 millones de pesos, 7 millones de pesos. Está debajo del millón de pesos. Es la base de la escala. Que es la base de la escala. ¿Qué más tenemos? Vamos a compartir ahora el detalle de tripulante de cabina. A ver efectivamente un recibo de sueldo de tripulante de cabina, cuánto está ganando en Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, sacamos el nombre del empleado y los datos más privados. De vuelta, todos los ítems, los descuentos, los acumulados, 716.000 pesos. Tampoco es un salario que esté derrochando absolutamente nada. Paréntesis, aún si ganara 8 millones de pesos, 7 millones de pesos, todo eso es parte de un acumulado
de un montón de sectores que ganan probablemente salarios muy altos por la responsabilidad que tienen. Estamos hablando de su derecho de que les aumenten de manera como ha aumentado el costo de vida. Pablo, sí. Tenemos uno más para compartir, perdón, ¿eh? Personal técnico aeronáutico. Esto es personal de tierra, me imagino. 15 años de antigüedad. 15 años de antigüedad. De vuelta, todos los ítems, 1.500.000 pesos. Sí, Hernán, perdóname. Veíamos recibos de julio de este año. ¿Sabes cuánto era la canasta básica total en julio? 900.000 pesos. 2 de 3 quedaron Están abajo. por abajo. Y uno lo supera. Me sorprende, yo no lo hubiese imaginado que puedan estar por debajo, porque es un sector que suele tener salarios más altos. Lo que me decían además, que en el caso de aerolíneas, están cobrando la mitad de otras aerolíneas que también hacen vuelos acá. Y dos datos que para mí fueron muy ilustrativos. Pablo, algo vos recién anticipabas. Decías, bueno, el paro es la última instancia. Cuando habitualmente se llama conciliación obligatoria, cuando la Secretaría de Empleo llama conciliación obligatoria, convoca a las partes a discutir. ¿Sabes que nunca convocó a las partes a discutir? Esto es particularmente llamativo. Es decir, vos tenés un conflicto, llamás a conciliación obligatoria, ¿para qué? Para que discutan. Sí. Y la Secretaría de Trabajo no convoca. Con lo cual, ¿cómo lo querés resolver? Pero entonces, no, lo que uno puede pensar es que no se está queriendo resolver. Bueno. ¿Por qué? Porque lo que acaban de decir los pilotos, lo que recién escuchábamos, es que de fondo está el intento de privatizar Aerolíneas Argentinas, que es una empresa del Estado que quedó por fuera de la lista de empresas a privatizar por una decisión del Congreso Nacional. Para decirlo más rápido, si estaba Aerolíneas Argentinas, todos los sectores de la política acompañaron la ley Bases, no lo hubieran acompañado. Entonces era una condición para la ley Bases que no estuviera Aerolíneas Argentinas, por las discusiones y por las razones que fueran. Es una decisión democrática del Congreso de la Nación. Evidentemente se están buscando razones y sobre todo atizar la opinión pública respecto de este tema para lograr ese conflicto. Sí, Hernán. No, el miércoles discuten en el Congreso, van varios funcionarios a plantear la privatización de Aerolíneas Argentinas. Esto quedó en una reunión de hoy en... Sí, se acordó hoy en una reunión en Casa Rosada, una propuesta de diputados del PRO, y el gobierno dice que tiene los números, y es muy probable que tengan los números para avanzar con la privatización. Están muy seguros en el gobierno de que en realidad hay un aval social muy importante. Aerolíneas, cuando se mira el mapa... ¿Cómo se construye el aval social? Para una privatización que rechazó el Congreso en la discusión de la ley Bases. Bueno, probablemente con estos conflictos y mostrando cómo la gente la pasa muy mal, porque de verdad no es gracioso no poder ir a destino ni poder volver del exterior si tenés que volver. Eso es absolutamente claro. Lo más probable que el universo de gente... ¿Cuántos vuelan en el sistema aerocomercial en la Argentina por mes? Pues, 1.300.000 personas. ¿Cuántos viajan por día en los trenes? 1 millón. Ahí hay un registro donde el gobierno ve los niveles de adhesión que puede lograr a los sectores que afecta. Hay un poco de mirada de casta también en ese sentido. Hay un juego de usuarios contra usuarios, tomarlo como sea, y está en esos términos. Cuando vos mirás Aerolíneas, también ves que, por ejemplo, Aerolíneas hay 9 provincias a donde solo llega Aerolíneas. Sí. Y hay Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Fe está más cerca, pero no llega. Entre Ríos ahora llega uno de Flybondi. Santa Cruz llega al ADE, que es la segunda empresa estatal, tiene ese fenómeno. Evidentemente lo elige en estas cruzadas que produce el gobierno y hoy la decisión fue avanzar con eso. Yo creo que la semana que viene ya se va a disponer y entre las 3 medidas que decidieron enfocarse muy rápidamente el gobierno con el PRO, porque es un proyecto del PRO, está justamente avanzar hasta lo posible, porque si no está la otra variable, que es más difícil administrativamente, empezar a ceder la explotación de algunos destinos que mencionaba Macri. Sí, algunos destinos que en todo caso, lo que siempre tenés con los destinos, creo que en algún momento lo hablamos, ningún privado va a querer viajar a Catamarca porque no es rentable. Sí, los privados van a querer viajar a Bariloche, a Córdoba y a Iguazú. Llegó el momento. Muy bien, seguimos en QR y como les decíamos, saludamos a la vicegobernadora de la provincia de Córdoba, Miriam Prunoto.
Vicegobernadora, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR en A24. Saludamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, muy preocupados a la distancia. No es lo mismo estar, por supuesto, allí. Preguntarle cómo está la situación y qué perspectivas hay para los próximos días. Bueno, mira, justamente estoy bajando de la mesa operativa que está emplazada en Capilla del Monte. Me encuentro en este momento en la cumbre para hacer el Zoom con ustedes y el relevamiento que tenemos. Seguimos con los 3 focos de incendio, con 4 frentes que tenemos en toda la provincia. Estamos con toda la capacidad operativa puesta a disposición, trabajando en estos momentos. Y bueno, y obviamente que la adversidad que tenemos son los vientos, ¿no? Que ya eso no podemos hacer nada nosotros y es lo que no nos ha permitido poder controlar estos focos de incendio. A ver si entiendo, Miriam, es decir, los esfuerzos, por supuesto, hay que hacerlos y con todo lo que se tiene a mano, pero salvo que cambie la situación de los vientos o eventualmente una lluvia que entiendo que no está pronosticada, es muy difícil el control. Sí, o sea, estamos cuidando obviamente lo que es primero la vida humana, después los riesgos que pueden llegar a correr los bienes personales, como el caso de las viviendas, y bueno, y esperando que realmente esto de los vientos se amenice un poco para poder trabajar. Nosotros tenemos puesto todos los recursos humanos y también tecnológicos, pensando cuando hablamos de que tenemos más de 5.000 bomberos voluntarios en toda la provincia, 7 aviones hidrantes que estamos trabajando, además con el Plan Nacional de Fuego, que también nos ha traído, tenemos 4 aviones hidrantes, 2 helicópteros, 60 brigadistas, o sea, todo lo que se puede poner en cuanto a recursos humanos y recursos de infraestructura están puestos a disposición y trabajando. Ahora, los vientos ya es un problema que no podemos manejar. ¿Qué cantidad de hectáreas afectadas hay ya, Miriam, si es que tiene el dato? Y más o menos debemos estar a las 16.000 hectáreas de este incendio. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. Hernán Lecher la saluda. Le pregunto específicamente sobre las expectativas. Estaba mirando el pronóstico, honestamente, y el día jueves da la impresión que habría lluvias. ¿Eso podría traer un alivio? ¿Hay expectativas al respecto? ¿Con los aviones hidrantes se puede resolver? ¿Cuál es la situación más estructural, si se quiere? Obviamente que si hubiese lluvia ayudaría a combatir todo lo que estamos pasando en este momento. Nosotros no lo tenemos dentro de nuestro servicio que esté pronosticado que vaya a haber lluvias, todo lo contrario, se nota una gran sequía y bueno, y los aviones hidrantes también, igual que los helicópteros, pueden desplazarse de acuerdo a el tipo de viento que está ahí en el sector, ¿no? Tenemos un tipo de fuego que son con vientos propios que se llaman, que hacen que sea más riesgoso tanto el incendio como también el trabajo de los bomberos voluntarios y de tanto los aviones hidrantes como también de los helicópteros. Así que estamos a merced de lo que pase meteorológicamente en nuestra provincia. Pero yo quiero por ahí aclarar algo de que yo entiendo como las imágenes que llegan. Nosotros tenemos en Córdoba 4 focos de incendio, que entendemos que también es de preocupación de todo el país porque Córdoba es una ciudad turística, se da en nuestra sierra, donde no es turístico, pero si nos ponemos a ver del mapa de calor que hay en toda la Argentina, en este momento tenemos 350 focos de incendio. O sea que no estamos ni siquiera en un 10%, muchísimo menos, un 1% de lo que está pasando a nivel nacional. Así que me parece que no es para quitarle dramatismo, ni mucho menos, porque a nosotros nos preocupa cada una de estas cosas que pasan en nuestra provincia, pero estamos trabajando de un nivel profesional que tienen nuestros bomberos voluntarios, nuestros bomberos de la policía, el DUAB, el equipo técnico táctico anticatástrofe. O sea, estamos trabajando de una manera fuerte junto al Plan Nacional para dar respuesta a estos incendios, que Córdoba también es uno de los focos, está dentro de los 10 focos más calientes a nivel mundial. O sea, estamos a nivel de Australia, de un montón de lugares que viven esta situación de manera permanente. Miriam, ¿no? una aclaración sobre eso, me parece importante el punto, dentro de la cantidad de focos que hay en este momento en la Argentina, el porcentaje que menciona, pero por lo menos por lo que estuve conversando con distintos colegas de la provincia, de la magnitud de lo que se está viendo ahora, entiendo que en mucho tiempo no se vio, o es un error eso, o esto es un foco frecuente.
O sea, nosotros tenemos la sensación de que esto se ha politizado bastante porque, le vuelvo a repetir, no le estamos bajando la importancia ni el dramatismo a lo que está pasando, pero en Córdoba estamos acostumbrados a que suceden estos incendios, hemos tenido en varias oportunidades, el año pasado y el anteaño también, de la misma magnitud. De estas magnitudes. Sí. Y con mayor cantidad de focos en distintos puntos de la provincia, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está magnificando porque hay cuestiones políticas que estamos viendo que se están produciendo, están pidiendo la emergencia nacional cuando no creo que sea necesario, porque nuestros bomberos están por ahí hasta más capacitados en los que los que están más capacitados a nivel nacional, son realmente profesionales. Entonces, de pronto, que vengamos y tengamos, gente que esté trabajando acá, que no conozca nuestras sierras, que no conozca el comportamiento de los vientos, que no conozca el comportamiento de la idiosincrasia de cada uno de los lugares, me parece que sería un error. O sea, y además que estamos trabajando con el Plan Nacional. Sí, claro. Quiero subrayar esto. ¿Usted no cree que sea necesaria declarar la emergencia nacional y eventualmente quienes piden eso están politizando el tema? Totalmente, yo creo que sí, y aparte diciendo que no estamos pidiendo los recursos necesarios y tenemos todos los recursos y todo el apoyo del gobierno nacional y trabajando en conjunto con ellos, teniendo el mando Córdoba, pero trabajando a la par de ellos y están en todas las mesas operativas donde estamos actuando. Miriam, siendo Córdoba uno de los, creo que dijo 10 puntos más calientes del planeta, ¿dije bien? Correcto, sí. Es correcto. Y evidentemente esto muy problematizado por el cambio climático, supongo, ¿no? También. Sí, totalmente. Un presidente Córdoba, no olvidemos que es una provincia semiárida, ¿no? Claro. Con mucho monte. Uno de los 10 puntos más calientes del planeta, agravado por el calentamiento climático. ¿No le preocupa un gobierno que niega el cambio climático? Quizá que no haga todos los esfuerzos que podría hacer eventualmente por una situación evidentemente previsible, por lo que usted cuenta. Mira, sinceramente nosotros estamos abocados a lo que está pasando en Córdoba. Yo no puedo ponerme a discutir esto políticamente. Mientras nosotros tengamos la respuesta del gobierno nacional en que nos manden los recursos que ya nos han mandado a nuestra provincia, me parece que eso es lo que le tenemos que dar el foco ahora. En la discusión política se da en nuestro momento. Nosotros creemos, es más, nuestro gobernador cree muchísimo en el cuidado del ambiente, por eso tiene muchas políticas que tienen que ver justamente con este cuidado y también con un ministerio de ambiente que se trabaja, pero no vamos a ponernos en la educación, en el conflicto político, en la discusión política, para ver en qué situación lo que piensa el gobierno nacional. Yo creo que estamos trabajando muy bien, así que eso es lo importante. Bien. Mira, una última muy cortita. ¿Se le puede decir a los cordobeses que está controlado y que se queden tranquilos? No está controlado, está trabajando. A ver, quiero también aclarar algo. Soy mamá de bombero voluntario. Mi hijo en este momento se encuentra en uno de los focos de incendio. O sea que no estoy hablando desde afuera, sino que desde bien adentro, además de tener una responsabilidad política en esto, ¿no? Entonces, no está controlado, pero se está trabajando y se trabaja de manera profesional para combatir estos incendios que nos preocupan no solo a los cordobeses, sino a toda la Argentina. Que se queden tranquilos en eso, que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Miriam, gracias por interrumpir la tarea, charlar un poco con nosotros y traer, por supuesto, claridad o mayor claridad sobre lo que está pasando. Un gran abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Bien, Miriam Prunoto, la vicegobernadora de la provincia de Córdoba, francamente me sorprende, ¿no? No es necesaria... Un mensaje tranquilizador, no es necesaria la... No dijo que está controlado el fuego, no dijo eso, ¿eh? Le preguntó Hernán concretamente. Dijo claramente que no está controlado. Dijo que no está controlado. Está bien, pero dijo que no es peor que otros momentos y que muy famosos, además, por la larga experiencia, los equipos de bomberos de Córdoba. Sí. Dijo que están muy profesionalizados y que no es distinto a otros años. Por lo tanto, digamos, no habría motivos adicionales de preocupación. Eso... entiendo yo lo que dice ella. Sí, por eso llama la atención el impacto que está teniendo la cobertura y la preocupación. Se está sobreexagerando la cobertura. Ella dice que se está exagerando y que detrás del pedido de emergencia nacional hay una intencionalidad política. Bueno, veremos cómo se recibe esto en la propia provincia de Córdoba. Nos vamos con Pablo Ibáñez. En algún punto
algo tiene que ver con lo que estamos charlando y se vive en Córdoba respecto del cambio climático, porque el presidente Javier Milei está en Nueva York, mañana 4:30 de la tarde va a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y se desvinculó de un pacto del futuro que, entre otras cosas, preocupa para trabajar sobre los efectos del cambio climático. De esta manera lo dijo Mondino. Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar que la única batalla que vale la pena dar es la cultural, mostrando que es posible la libertad y la paz entre las naciones, y esperamos que el resultado de este ejercicio nos conduzca a un mundo más seguro, más próspero. Bueno, el Pacto del Futuro son 56 puntos que, entre otros, alargan y estiran hasta el 2045 la Agenda 2030, con temas de impacto climático, con temas de seguridad, con temas de desarrollo de inteligencia artificial. El gobierno de Javier Milei, lo que entiende Pablo Ibáñez, es que eso le recorta libertades para poder avanzar en un progreso según lo entiende el gobierno de Milei. Si miramos el mundo, tenés un mapa mundi en crudo, vamos a tener un registro posterior de pintado de un color. Ahora sí podemos ver la placa siguiente. 193 países dijeron ok. O sea, firmaron y acompañaron el Pacto del Futuro. Acompañaron positivamente, porque después, en el resto de los países, y ahora va a ver el número, 29 países: Venezuela, Burkina Faso, Níger, Chad, Rusia, Vietnam, Rusia, Irán, Serbia, Azerbaiyán. Estos son los países Samoa, que no acompañan el pacto. Estos votaron en contra o no asistieron. Entre ellos está Argentina. Sí. Venezuela. Venezuela, sí, el primero que decíamos, El Salvador Argentina también, vota como Haití va Venezuela, más. claro. Para definir el Como contexto, cómo se posiciona cada uno, porque además en el discurso que hizo en Wall Street el presidente habló de su alineamiento absoluto con Estados Unidos. La agenda Pacto Futuro tiene que ver naturalmente con las potencias centrales, pero acá decidió desmarcarse. La pregunta es, ¿qué está buscando el gobierno en esto? Y para tener una dimensión, por ahí siempre hay una discusión con los pactos internacionales. Si no son políticamente correctos, después no pasa nada, digamos. Si no son un poco de biribiri que no termina acciones específicas. Pero vamos a ver el detalle. Bueno. Por lo menos algunos puntos de lo que tiene que ver el Pacto Futuro que no acompañó la Argentina. Vamos a ver lo más importante. Pondremos fin al hambre y eliminaremos la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. Ese es uno de los 56 puntos que no firmó, que no quiso acompañar el gobierno argentino. Lograremos la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Esto ya dijo que el gobierno no existe Yo creo que es un tema central. Creo que en el argumento... Milei habla de lo que se llama como la agenda woke. La agenda woke es todo lo que tiene que ver con igualdad. No solo con igualdad de género. La agenda woke, que es como la agenda progresiva, que también tiene que ver con la justicia social, igualdad social, no solo con lo que tiene que ver con la igualdad de género. Reforzaremos nuestras acciones para hacer frente al cambio climático. Es otro de los temas. Vos lo mencionabas, tiene que ver con esto. Es un que abiertamente descree del cambio climático, ¿no? Sí. Vamos a completar los puntos para hacer... Hicimos una síntesis de por ahí los puntos más llamativos. No sé si agregamos alguno más, pero redoblaremos nuestro esfuerzo para construir y mantener sociedades pacíficas. Por eso la aclaración de Mondino no es que nosotros estamos a favor de la guerra. Eventualmente, sí, la pregunta que nos hace con esto es ¿por qué no lo acompaña? Sí. Digo,
es más costo no acompañarlo que acompañarlo, es la pregunta. Dice, nadie te va a reprochar si lo acompañabas, si estabas con los 129 países que acompañaron. Pero la marca Milei se ha dedicado a ir en contra públicamente y en foros internacionales sobre este tema. Si se puede referenciar en Trump, Estados Unidos ha acompañado y ha sido una línea política que ha tomado Estados Unidos casi aún con matices. Lo que quiero decir que el costo de tomar esta decisión parece demasiado alto para lo que puede lograr, porque sí puede entender, o bien, y yo adhiero a esta postura, es el convencimiento absoluto de Javier Milei que no coincide con la mayoría de estos puntos, o también está un poco construyendo este personaje de lo más extravagante de la derecha internacional. En ese sentido vamos a ver qué es lo que dice mañana Milei ante Naciones Unidas, 4:30 de la tarde. Va a ser interesante escucharlo. Ahí va el primer discurso del presidente Javier Milei ante Naciones Unidas. Que digamos, Pablo, esta es probablemente, de todas las veces que ya fue Javier Milei a los Estados Unidos, la más importante. La más importante y la más justificada. Sí, tercera reunión con Elon Musk también. Importante en la lógica de Javier Milei. Procuraremos lograr un futuro sin terrorismo y completemos las últimas objetivos del mundo libre de armas nucleares y facilitar el acceso a la justicia. Digo, tomamos 8 puntos para ver la amplitud y temas medulares y que uno mirándolos así casi que no puede estar en desacuerdo casi con ninguno. Digamos, porque debería ser el objetivo final de toda sociedad que quiera funcionar. Además yo me imagino que las razones de Argentina para disociarse de este pacto son distintas a la de la Venezuela de Maduro. Totalmente. Pero igual votaste igual que Venezuela. O la de Irán. Quizás terminás en el mismo esquema. Creo que estaba Corea del Norte también votando en contra. Y la propia Rusia. Creo que China también votó ahora, en contra. El punto final es si esto puede tener alguna consecuencia para la Argentina. Esa es la pregunta, porque no formar parte del grupo mayoritario, algún costo tenés. ¿Y qué es lo que te dice la gente que sigue el tema diplomático? Bueno, después vos vas a buscar acuerdo para el tema Malvinas. Y en tu momento te desmarcaste. Mira, a ver qué hiciste. En tu momento te desmarcaste para desmarcarte nada más y puede ser que tengas algún reproche. Después vas a pedir apoyo a la ONU, a Naciones Unidas por alguna cuestión específica de la región o de la Argentina. Puede ser que alguien te recuerde, no, pero Argentina... Y que sea un elemento en la conversación. Sí, Hernán. No, hay un punto entre estos que es posible que a Milei le incomode mucho, que dice lo siguiente: reforzaremos la cooperación internacional para hacer frente a la desinformación y la incitación al odio en línea y mitigar los riesgos de la manipulación de la información. Sí. Eso puede encontrar algún punto de contacto con algunos de los que votaron en contra. Iría un poco en contra de la manera en que el gobierno también va construyendo su propia narrativa. Sí, tiene esa regla como hay un eje muy fuerte que es el multilateralismo también en todo el pacto, ¿no? Es decir, una construcción más colectiva en términos globales de la solución en los problemas más acuciantes. ¿Qué más, Pablín? No, para cerrar, digo, ¿a quién le está hablando? La pregunta que creo, ¿a quién le está hablando Javier Milei? Si está hablando hacia afuera y puede tener un costo desde el punto de vista diplomático, insisto, que en algún momento Argentina deba ir a buscar número, acompañamiento, alianzas con otros países, si alguien le pase factura por esta desmarcada, o si simplemente está construyendo desde su íntima convicción el personaje que él quiere ser, que sea absolutamente disruptivo, con una agenda que, para cerrar, muchas veces esta agenda, insisto, es políticamente correcta y posiblemente te pones a mirar, lo firmó Estados Unidos y en teoría también Estados Unidos tiene que contribuir a la pacificación del mundo, y uno podrá decir, bueno, ahí puede haber desacople entre lo que se firma y lo que se hace. Pero bueno, la Argentina jugó esa carta. Gracias, Pablo. Me voy a ir a la mesa con Irina Hauser, pero quiero decirles que en breve no se pierdan la columna de Hernán Lecher. ¿Por qué? Porque puede ser determinante para futuras décadas en la Argentina, durante mucho tiempo y muchas generaciones. Hoy el gobierno firma un decreto con una norma que parecía no tenía nada que ver, que se refería a otro tema, temas del ANSES. Pero sin embargo, deja escrito algo que modifica el modo en que se pueden renegociar las deudas, la deuda pública.
es muy importante, lo advirtió y fue razón por un cruce muy duro entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Luis Caputo. Nos lo va a explicar Hernán Lecher en breve, después de que Irina Hauser nos cuente. Irina Hauser no pierde pisada sobre esto, ¿Qué es lo que está pasando con las causas judiciales vinculadas a la represión durante la discusión de la ley bases? Irina. Te quiero contar algo que encontré. ¿Sabes cómo anotaban a los detenidos en la movilización contra la ley bases el 12 de junio en el Servicio Penitenciario Federal? Porque te acordás que los metieron en una cárcel. Esos detenidos que fueron señalados como terroristas que querían un golpe de Estado. Bueno, adentro del Servicio Penitenciario Federal sí, los anotaban como personas que pertenecen a organizaciones criminales. Literal, cuando una persona entra a un lugar de detención, a una prisión federal, se le abre un legajo federal único, así se llama. Ese legajo tiene algunos datos personales, tiene las huellas dactilares, tiene un informe médico, tiene algunas disposiciones judiciales, pero me decía un investigador que conoce mucho de mirar legajos justamente del penal de Ezeiza, que es donde se encontró esto, que esto ni siquiera se lo meten a un preso común. ¿Me explico? Lo que se encontró. Claro, explica por qué es grave que los hayan anotado como miembros de organizaciones criminales a quienes estaban en una protesta de la ley bases. ¿Y a vos te parece que son integrantes de organizaciones criminales o es gente que estaba protestando porque está en desacuerdo con una ley? Bueno, ¿te acordás la doctrina del enemigo interno? Sí. Es eso. Es eso aplicado al día de hoy, puesto dentro de un legajo que queda dentro de la cárcel y que, bueno, por supuesto estamos hablando del Servicio Penitenciario Federal que depende del Ministerio de Seguridad en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de Patricia Bullrich. Te estoy hablando de algo que es una anomalía total, que no ocurre nunca y que le llamó mucho la atención a la gente del comité que trabaja en el Comité de Prevención de la Tortura en la Argentina. Es un organismo que además obliga a que se aplique en la Argentina el respeto a los derechos humanos en los lugares de detención. Ellos van y miran los legajos, tienen que darles acceso a todos esos legajos. Fueron el primer día, encontraron eso, que decía organizaciones criminales. Bueno, ante esto fueron y se lo presentaron a la jueza María Servini. Al día siguiente el Servicio Penitenciario Federal no les dejó ver ningún otro legajo. De esto quedó constancia en la causa judicial que justamente tenía María Servini, que tiene María Servini, donde hubo 33 personas detenidas. No nos olvidemos de esto. Te estoy hablando de gente que fue detenida en la movilización frente al Congreso, ya sea manifestándose o vendiendo empanadas o choripanes, ¿no? Bueno, a estas personas le ponían que pertenece a una organización criminal. Esto apareció y llamó la atención, además del fiscal Franco Picardi, que como contamos la semana pasada, impulsó una investigación sobre los abusos de las fuerzas de seguridad. Esto es muy importante porque ha pasado bastante inadvertido, ¿no? Nos quedamos hasta ahora con que hubo 33 detenidos que quisieron ser acusados por terrorismo, terminaron las acusaciones un poco suavizadas. Bueno, pero resulta que ahora se está investigando a las fuerzas de seguridad. Eso incluye al Servicio Penitenciario Federal y esto que te estoy contando, porque no solamente es una anomalía el mote en sí mismo, que es perteneciente a una organización criminal, supuestamente esa persona, sino lo que antecedió a eso. A estas personas cuando entraban, y nos lo contó acá un hombre que vendía choripanes, Matías Rodríguez, cuando llegaban a los penales les hacían un interrogatorio acerca de a qué organizaciones pertenecían, por qué estaban en esa movilización. Esto lo hicieron tanto las fuerzas federales como la policía de la ciudad. Los contó que los interrogaban y que les pegaban, que los golpeaban. Y en el caso del penal de Ezeiza, que los sometieron también a una golpiza y a un gaseo. Pero me quiero detener en la cuestión de preguntarte a qué organización perteneces. Sí. Eso va contra dos leyes. Contra la ley de inteligencia y contra la ley de datos personales. No te pueden preguntar a qué organización o a qué partido político perteneces y menos en la fuerza de seguridad de esta manera, ni cuando te detienen ni adentro de un penal. Por eso también hay una investigación en la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre esto, ¿no? Bueno,
Esa fue la antesala de que pusieran organizaciones criminales. Bien. Porque los bardeaban preguntándoles, los propios penitenciarios que los recibieron con pasamontañas, preguntándole, ¿en qué agrupación estás? Ah, sos Cuca, viva Javier Milei, les gritaban. Todo esto no lo estoy inventando yo. Está en el informe del Comité de Prevención de la Tortura que lo tiene en este momento el fiscal Franco Picardi. De esa manera los recibían con esos interrogatorios que están fuera de la ley y terminaban poniendo en un legajo gente que estaba protestando o que estaba pasando por ahí o vendiendo cosas pertenecientes a organizaciones criminales. Una terminología muy peligrosa en tiempos democráticos. Gracias, Irina. Compartir una parte del posteo de Cristina Fernández de Kirchner. Primero, es un posteo extenso, el modo en que interviene Cristina Kirchner en la realidad. Primero habla del fuego, de la situación en Córdoba. Vamos a pasar esto de largo, lo hemos hablado mucho en el programa de hoy. Me quiero detener en el otro fuego al que hace referencia la expresidenta. Y concretamente está denunciando algo que el gobierno escondió en un decreto que era para otra cosa. Dice, en el boletín oficial de hoy se publicó el decreto 846, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su ministro de Economía tienen que cumplir en caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública. Canjear o reestructurar debería mejorar monto, tasa o plazo. Más abajo dice, esta modificación de la Ley de Administración Financiera ya estaba en la Ley Bases. Es decir, el Congreso lo sacó de la discusión para poder aprobar la Ley Bases y ahora, dice Cristina, bueno, ¿cuál es la urgencia del decreto publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento está sometida a consideración del Congreso en el presupuesto que mostró Milei? Hernán, ¿de qué se trata todo esto? Expliquémoslo fácil, pero también para entender la gravedad del tema. A ver, hoy a la mañana salió publicado en el boletín oficial este DNU que modifica un DNU de hace un par de años atrás y que básicamente permite al Poder Ejecutivo la renegociación de, por ejemplo, bonares o globales, deuda que ya tiene en dólares. Esto es muy importante porque el decreto anterior era en pesos. En la práctica, como había brecha, no se usaba porque no tenía sentido. Pero lo que modifica esto es incorpora la deuda en dólares y básicamente lo único que le exige es cuando vos hagas un canje, el que te traiga los bonos se los tenés que tomar a valor de mercado. Pero te libero de la oferta que le hagas. El canje es voluntario. Vos tenés bonos, me los traes y yo te tengo que decir, ofrecer algo para que vos me los cambies por este otro algo. Bueno, la ley de administración financiera te decía, mira, lo que ofrezcas tiene que ser mejor en tasa, plazo o monto. Hoy vuelan este artículo. Para que sea una reestructuración positiva para la situación del país. Bueno, claro, la norma era para decir. eso. Sí. Eliminar la norma lo que te anticipa es que lo que vos le vayas a ofrecer en ese canje no va a ser beneficioso para los argentinos. Claro. Y además ya esa norma era relativamente discutible porque algunos decían, igual es atribución del Congreso siempre discutir las cuestiones de deuda. Tiene que pasar por el Congreso. Está eximiendo la obligación de pasar por el Congreso y de cumplir con esa norma. Trae aparejado varias discusiones. La primera, se supone que la Argentina tenía los dólares o tiene los dólares, no sé cómo decirlo ya, para pagar en enero los bonares y globales. En principio esto ataca o alcanza los bonares que son ley local, o sea, no los globales. La pregunta es, si vos tenés que modificar estos tres requisitos, le podés aumentar el monto de la deuda, le podés ofrecer plazos más breves o eventualmente aumentar la tasa de interés, quiere decir que estás preocupado por tener los dólares para pagarles. Si básicamente. Con lo cual la primera duda es, ¿tenés los dólares? ¿Los tenías o nunca los tuviste? Bien. La segunda cuestión es, ¿por qué lo hacen? Lo decías vos antes, en un DNU que era del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si vos ves el DNU, el artículo 1 habla de cosas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no tiene nada que ver. Temas de ANSES. Sí, de hecho, cuando nosotros con algunos compañeros empezábamos hoy muy temprano a discutir esto, la primera pregunta era, ¿qué hace esto acá? La tercera cuestión es, ya intentó hacer esto el gobierno. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En la Ley Bases. Hoy me contaban que fueron los radicales, entre otros, y los federales, los del Frente Federal, ¿cómo es que se llama? Encuentro Federal, hoy Encuentro Federal. Que le dijeron, nosotros no te votamos esto. Obviamente Unión por la Patria tampoco se lo votaba, con lo cual lo eliminaron en aquel momento. Y hoy lo meten por decreto. Y también lo pusieron en el presupuesto porque, como esto permite esa renegociación con esas características para los bonares, también lo tienen que hacer para los globales. Los globales son los bonos en dólares, pero con ley extranjera. Todo esto lo hacen a escondidas.
Claro, quisieron camuflarlo en otra discusión. Es como si dijéramos, bueno, los invitamos a discutir sobre un tema y en el medio metimos otra cosa muy importante. Esto puede ser rechazado o tiene que ser avalado por el Congreso eventualmente. Me parece que va a traer mucha discusión respecto de si se rechaza o no se rechaza ese DNU, que ya es cuestionable. El gobierno había dicho, no vamos a tomar más deuda. La verdad que lo que está haciendo este recorrido va a contramano de eso. Gracias, Hernán. Irina, lo propio. Felicitaciones por los 42 kilómetros. Muchas Mirá gracias. Qué bien está nuestra compañera en ese Tremendo. sentido. Gracias, Pablo. Tranquilo, Un gran abrazo para todos los que nos quieren. Se viene Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nosotros nos vamos como llegamos, con la voz del día. Chau. Me preocupa más lo que dijo que el sonido de la campana. Milei ha dejado muy en claro cuáles son sus objetivos y sus prioridades, que es lo único que busca y que está dispuesto a generar todo el daño que esto produce sin que se le mueva realmente un músculo. La imagen es cinematográfica. El cielo rojo en Capilla del Monte. El cerro encendido prácticamente en su totalidad. En este momento 30 dotaciones de bomberos. No pueden volar las aeronaves que tienen que llegar a sofocar el incendio. Las llamas ascienden a los 5, 6 y hasta los 7 metros de altura. Yo creo que el Papa es un ignorante en materia de lo que pasa en Argentina y creo que es un ignorante supino porque podría informarse y estudiar un poco. ¿Qué líder mundial le exige al Papa que para opinar sobre un conflicto vaya al territorio? ¿A alguien se le ocurre a Zelensky o a Putin decirle, usted, Francisco, no opine de la guerra en Ucrania si no está en Kiev? Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Pasando. Es un gobierno que cuando mira ciertas necesidades le parece que lo que hay que hacer es controlarlas, limitarlas, no darlas, corregirlas, y cuando mira al otro lado, cuando mira al lado de los que más tienen, lo que quiere es darles cosas. Y esto se ve en todas y cada una de las medidas del gobierno. Lo bueno es que bajamos la inflación, que era el problema uno de los argentinos. Diego, la imagen de los obreros, de los trabajadores, caminando entre las vías es una cosa que no es fácil de olvidar. El cine argentino está en peligro. Hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo. Y yo no quiero desmoralizarle, pero buena suerte silenciando a un argentino. Milei es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado.